En nombre de la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos ha ido incrementando su despliegue militar en el Caribe hasta una escala sin precedentes para lanzar en 3 meses y medio una veintena de ataques contra pequeñas embarcaciones en aguas internacionales. Sin embargo, Washington combina estas y otras demostraciones de fuerza con acusaciones al presidente venezolano de liderar el llamado Cártel de los Soles, que esta semana el Departamento de Estado estadounidense incluyó en su lista de organizaciones terroristas internacionales. Y mientras el 70% de los ciudadanos de Estados Unidos se opone a una ofensiva directa de su ejército contra Venezuela, el jefe del Pentágono insiste en que ninguna opción está descartada. El jefe del Estado Mayor visitó Puerto Rico y Trinidad y Tobago, y Donald Trump no cierra, sin embargo, la puerta al diálogo con Nicolás Maduro, que este martes volvió a reivindicar la soberanía nacional. Señor presidente, sobre Venezuela, señor, ¿planea hablar con Nicolás Maduro? Podría hablar con él, ya veremos. Estamos discutiendo eso con sus diferentes equipos. Podríamos hablar sobre Venezuela. Maduro, Estados Unidos, lo designó líder de esta organización terrorista extranjera. ¿Por qué quiere hablar con él si es un líder? Si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas de la manera fácil, está bien. Y si tenemos que hacerlo de la manera difícil, también está bien. No hay excusa para nadie. Prohibido fallar en esta coyuntura decisiva para la existencia de la República. No hay excusa para nadie, sea civil, sea político, sea militar, sea policía. Que nadie se excuse. Prohibido fallar. La patria reclama nuestro mayor esfuerzo y sacrificio. Y con Bolívar vengo a decir que si la patria reclama, la patria tendrá nuestra vida, si es necesario. Bien, ante este panorama y esta incertidumbre, en el debate de France 24 nos preguntamos en esta ocasión qué opciones tiene Donald Trump sobre la mesa. ¿Ha tomado ya una decisión? ¿Ha cambiado algo en el entorno de Nicolás Maduro en estos 3 meses y medio de acoso militar? ¿Podría cambiar algo ahora? Y para el debate contamos hoy con Diego Sequera, él es periodista e investigador del portal misionverdad.com. También nos acompaña Ron Aledo, él es director de la Oficina para México en el Departamento de Seguridad Nacional, excontratista de la CIA, oficial del Ejército de Estados Unidos y oficial de Operaciones e Inteligencia del Estado Mayor. Diego, Ron, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al debate de France 24. Antes de entrar en la discusión, les recuerdo a ustedes que, si bien ya saben que pueden repetir este y todos los programas de France 24 en nuestro canal de YouTube y también en nuestra página web, ahora pueden volver a escuchar el debate en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio, que son las que están viendo en sus pantallas. Diego, Ron, ahora sí empecemos. Y antes de entrar en el análisis de los distintos escenarios, les pregunto lo que creo que se están preguntando muchos de nuestros espectadores, y es si estamos efectivamente ante unas horas claves. Hay una decisión tomada por parte del presidente de Estados Unidos respecto a Venezuela. Diego. No, sin duda estamos ante unas horas claves, tomando la palabra, las palabras más recientes, las declaraciones más recientes del presidente Trump. Y bueno, y del otro lado, digamos, del lado de aquí, de Venezuela también, creo que nunca se ha descartado y se ha manifestado más de una oportunidad la disposición a dialogar, a conversar y a incluso llegar a acuerdos de ser necesario, siempre y cuando no sea lesivo para ninguna de las partes. Así que desde ese punto de vista pudiéramos, sí, o sea, a pesar de que sigue siendo bastante impredecible y a pesar de que han habido precedentes en los cuales se dice una cosa y ocurre otra, podemos aceptar perfectamente que sí se tratan de horas que generan bastante expectativa de cualquier manera. Diego, antes de darle la palabra a Ron, porque le quiero plantear la misma pregunta, entiendo que usted está diciendo que son unas horas clave en camino a una resolución dialogada. Ante la posibilidad, pudiéramos decir. O sea, por supuesto no puedo hablar por el gobierno en este sentido, el gobierno venezolano, y mucho menos por el gobierno de los Estados Unidos, pero en función de lo que hemos visto públicamente, así pareciera. Me gustaría creer que esta semana ese diálogo se llegase a dar. Bien, pues enseguida abordaremos el contexto en el que se podría dar o no este diálogo. Ron, le hago la misma pregunta.
Maduro tiene que salir del poder. Esto es un cambio de régimen. Esto no tiene nada que ver con drogas, operaciones de antidrogas. Eso es solamente la cobertura legal interna que Trump se está dando a sí mismo, y declarar los terroristas al cartel de los soles y declarar narcoterrorista a Maduro, eso le da permiso, por decirlo así, y autoridad para utilizar fuerza militar en vez de utilizar los medios convencionales policiales, que es lo que se utiliza siempre contra el narcotráfico, fuerzas policiales, no militares. Pero al declarar los terroristas, eso le da autoridad legal a Trump para utilizar fuerza letal militar. Y lo que tiene que hacer Maduro, ya sea por las buenas o por las malas, según Trump y según Marco Rubio, que es quien está detrás de todo esto, es abandonar el poder. Lo que quiere Trump, el objetivo primario es un cambio de régimen en Venezuela, que se vaya Maduro y ya traerán a quien sea, posiblemente a María Corina Machado, a quien sea, pero esto es todo un cambio de régimen, ya sea hablado por las buenas, negociando, o ya sea por las malas, con un golpe de Estado que Estados Unidos va a apoyar y va a auspiciar. Pero se tiene que ir Maduro, ese es el objetivo final. Bien, antes de entrar a analizar un poco el ajedrez no político que tenemos adelante ahora mismo, no quisiera abandonar el tema de las 80 personas, ¿no?, que han muerto en estos más de 20 ataques contra aguas internacionales, contra lanchas que el ejército estadounidense, el Departamento de Defensa, ha acusado de transportar drogas sin aportar ninguna prueba, porque ha tenido que matar a estas personas, atacar estas lanchas, si esto era solo una cobertura, Ron. Contra las drogas se utilizan medios policiales. Normalmente los barcos de CBP, los barcos de la Guardia Costera, la patrulla fronteriza, posiblemente la DEA, incluso el FBI, pero son medios policiales. Se arresta a la persona, se incauta las drogas como evidencia y se trae a las personas y a la evidencia ante las cortes. Y en las cortes, en los tribunales, pues allí se decide si esta persona es culpable o no. Pero de nuevo, Trump no podía permitir esto. Él lo que quiere hacer es un cambio de régimen. Y por eso, declarando a Maduro terrorista, eso le da autorización legal dentro de Estados Unidos para utilizar la fuerza militar contra estos supuestos terroristas, supuestos narcotraficantes. Está diciendo Trump que Maduro y los narcotraficantes venezolanos son la misma cosa que Al-Qaeda, son la misma cosa que el Estado Islámico, y por eso le da autorización. No los pueden arrestar ni traer a corte, porque si los arrestan, eso le destruye la narrativa. Entonces esta gente se va a buscar abogados, posiblemente va a ser demostrado que no son narcotraficantes, posiblemente va a ser demostrado que no tienen ninguna relación con el gobierno de Maduro, y eso le destruye la narrativa. No puede permitirse ese lujo Trump, simplemente los va a localizar, a destruir, y no los puede traer a corte. Bien, pues estas personas, según lo que usted menciona, Ron, han sido víctimas de una retórica necesaria, ¿no?, por parte de la administración estadounidense, que usted señala tiene como objetivo un cambio de régimen en Venezuela. ¿Usted está de acuerdo, Diego? ¿Este es el objetivo? Yo debería en realidad agradecerle al señor Ron precisamente y directo al grano respecto a la naturaleza de este momento, de esta escalada de los últimos meses, puesto que efectivamente es así. Todo lo que se ha hablado, todos los tecnicismos que se han empleado en materia de presunta lucha contra el narcotráfico y todo lo demás va en contra de toda la data realmente existente, y por lo tanto nunca se trató de eso. Esto nunca se ha tratado, de hecho, tal como también se está confirmando, un asunto que tenga que ver con la verdad, bien, en toda la cadena de narrativa que se ha establecido. Así que sí, yo comparto perfectamente esa percepción. Esto no se trata de ningún momento en un asunto de la verdad, es un asunto de facilitar procedimentalmente y además no complicarse, en el sentido que, bueno, una cosa es declarar la guerra a un Estado y otra cosa es negarle esa entidad al Estado y hacer más viable procedimentalmente el asunto, manejándolo como un tema de seguridad, de eso no hay duda. Ahora bien, yo sí pondría una diferencia entre quién quiere qué y dependiendo. Y yo creo que ahí podemos establecerla claramente entre lo que hace Marco Rubio y lo que hace el presidente Donald Trump. Cómo hay también un contrapunteo precisamente entre estos asomos
que pudieran, del presidente Trump, de decir que está dispuesto a hablar, independientemente de la opinión del señor Ron, y que lo que está buscando, lo que le interesa y lo que ha maniobrado Marco Rubio, porque de nuevo el contrapunto está entre estas disposiciones, bien sea independientemente de su rumbo, y lo que ha hecho el Departamento de Estado en este momento para complicar justamente ese diálogo, esa conversación, sea cual sea la naturaleza. A mí no me sorprendería incluso un ejercicio de imaginación encontrar la posibilidad de que Trump, que ha reconocido a Maduro como una figura fuerte, de acuerdo o sea, una figura respetable por haber existido por lo menos en el primer ciclo de la primera administración frente a una oposición que lo timó, que también todo esto está en las memorias de Mark Esper, y que por lo tanto quizás pudiera encontrar cualquier otro punto a conveniencia. No es el caso ni de Marco Rubio ni de Stephen Miller, y por eso también esto ha tenido también las facilidades que ha tenido en materia institucional y procedimental. Ron, le traslado este planteamiento. ¿Está usted de acuerdo en que ahora mismo hay dos formas de analizar y de abordar el panorama distinto representadas por Marco Rubio y Donald Trump? Bueno, si Maduro se va sin que haya disparos, pues mejor, más rápido, más fácil, que coja la maleta y se vaya y ya está. Pero si no se va, entonces está el plan B, y el plan B es un golpe de Estado o alzamiento, como le quieran llamar, de los militares contra Maduro, apoyados por toda la logística, todo el apoyo aéreo, los misiles, etcétera, de Estados Unidos. Para eso está la flota allí. Están allí para asegurarse que cualquier alzamiento o golpe de Estado en contra de Maduro triunfe, que no pase como en el 2002. En el 2002 hubo un golpe contra Chávez, pero fracasó. No tuvieron suficientes paracaidistas, suficiente apoyo de la Fuerza Aérea y fracasó. Para eso está la flota allí, para asegurarse que este golpe triunfe. Y de nuevo, quien está detrás de todo esto es Marco Rubio, porque él como senador de la Florida lleva años y años y años prometiéndole a la comunidad venezolana de aquí de Miami y a la comunidad cubana de aquí de Miami que lo iba a hacer. Y ahora que es secretario de Estado y ahora que es el National Security Advisor, el consejero de Seguridad Nacional, él lo está empujando a Trump a que haga esto. Y recuerden, muy importante, esta es la carta de presentación de Marco Rubio que lo va a impulsar para ser el vicepresidente, el candidato a vicepresidente en las elecciones del 2028. Él quiere que esto sea su carta de triunfo, su presentación para poder estar en el ticket republicano en el 2028 como vicepresidente. Y posiblemente después que caiga Maduro, me parece a mí que va a ser unos cuantos días después que hagan públicos los documentos de Epstein, para desviar la atención, para cambiar el ciclo de noticias. Posiblemente después que caiga Maduro, a los 6, 7, 8 meses, va a ser el turno de Cuba. Y eso ya sería una victoria espectacular para Trump, y eso resultaría en un triunfo republicano en las elecciones de midterm de noviembre del 2026. Pero eso es lo que está detrás ahora mismo, un cambio de régimen por las buenas, por las malas. Ron, permítame que entremos en detalle en varios de los elementos que usted ha planteado. Por un lado, entiendo que usted, cuando dice si Maduro se va, coge las maletas por sí mismo, mejor para todos, significa que todavía no está cerrada la puerta a que haya una solución dialogada, pero el plazo, ¿cuál cree que sería? ¿Cuánto tiempo estaría dando Estados Unidos para que Maduro, digamos, se vaya por sí solo o que lo entregue a alguien de su círculo? ¿Ha mencionado lo de los papeles de Epstein? Es difícil saber, imposible saber, porque solamente Trump lo sabe. La decisión es de Trump y es secreta. Pero si dejamos llevar por lo que está sucediendo alrededor, me parece que son unas cuantas semanas solamente. Trump le dio al Departamento de Justicia un mes para que hicieran públicos los documentos de Epstein. Y me parece a mí, y esto es la cultura de la política norteamericana, una vez que hay algo que no le gusta, que es incómodo en las noticias, y obviamente una vez que sean públicos estos documentos va a ser muy incómodo para Trump y para mucha gente en el círculo de Trump. Me parece a mí que lo más natural es que la operación para derrocar a Maduro empiece 1 o 2 días después
que salgan los documentos de Epstein, porque eso ya cambiaría la atención de los medios de comunicación, de la prensa, y empezaría un nuevo ciclo de noticias. O sea que me parece a mí que Maduro se le está acabando el tiempo, tiene unas cuantas semanas para salir por las buenas, que haga su maleta y se vaya a Cuba o se vaya a Rusia, lo que sea. Pero si eso no sucede, me parece que a mí que 2 o 3 días después que sean públicos los documentos de Epstein, ahí sería ya cuando empezaría la operación. Por eso fue que Trump subió de la recompensa a Maduro de $15 millones a $50 millones para tentar a los generales venezolanos a que se levanten contra Maduro. Y posiblemente lo que está haciendo la CIA ahora mismo en Venezuela es comunicarse con los generales uno a uno a ver quién apoya el plan, quién se va a alzar contra Maduro, y le están ofreciendo visas para venir aquí a Miami, le están ofreciendo parte de esos $50 millones, etcétera, para tentarlo. Y me parece que la operación va a empezar en unas 2 o 3 semanas. Claro, nos estaríamos situando en torno a Navidad, pero volviendo a estas opciones que ahora mismo se estarían discutiendo sobre el terreno en Venezuela, Diego, le quiero plantear los 2 escenarios, ¿no?, que estaba poniendo Ron sobre la mesa. Por un lado, ¿ve usted posible que Nicolás Maduro más pronto que tarde diga, bueno, hasta aquí, evito un ataque directamente contra Venezuela yéndome por mi propio pie? La verdad es que no, en primer lugar. De nuevo, estoy bastante, o sea, creo que el señor Ron también ha sido bastante claro en cosas que son, bueno, lo hice con toda la franqueza del caso y nos ahorramos de nuevo también toda una cobertura retórica respecto a esto. Sin embargo, la mecánica que está planteando es bastante, o sea, la lógica del escenario que está planteando es bastante mecanicista. Y es como también decir que esto no es un escenario que se haya planteado antes, porque no haya ocurrido antes, y también de nuevo se genera la pregunta, ya que son más de 3 meses los cuales justamente se elevó esa recompensa por un jefe de Estado, ¿por qué no ha pasado hasta ahora? Exacto. Otra cosa que me parece muy importante de justamente lo que ha dicho el señor Ron es la naturaleza del escenario. Cualquier revisión bien sea los think tanks, bien sea lo que se ha dicho, bien sea lo que ha declarado otras figuras del gobierno de los Estados Unidos, todas dependen de lo que ocurra dentro de Venezuela como una medida para ahorrar, supongo, ahorrarse esfuerzos, trabajo, ahorrarse riesgos y todo lo demás, pero están apelando a una linealidad que sencillamente yo no la veo ahí de ninguna manera. O sea, van 3 meses que tenemos esto, van 80 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, porque no tiene otro nombre lo que está pasando con estas personas, estos lancheros en el Caribe, que además no solo son venezolanos, son colombianos también, han sido trinitarios también, y también hay, a pesar que no se ha dicho con todas sus letras, mexicanos, sobre todo en el Pacífico Oriental. Entonces, eso además nos dice también que esto no se limita exclusivamente a Venezuela, solo que el primer paso, por supuesto, el primer obstáculo, según esa lógica, esa versión bastante deslavada de la teoría del juego y el efecto dominó, tiene como punto de partida naturalmente a Venezuela. Sin embargo, la viabilidad o la inminencia que describe el señor Alejo, yo no la comparto, no creo que sea así. Precisamente, Diego, ahondemos en lo que usted bien ha señalado, ¿no? Y es que esta recompensa se subió hace meses, el acoso militar empezó en agosto y no parece que Nicolás Maduro se haya visto acorralado o a punto de ser entregado por alguien de su círculo. No sé si es posible que se dé un golpe de Estado, tal y como está apuntando Ron, que se ha movido ahí dentro. Bueno, o sea, las posibilidades, los riesgos, creo que esos han existido y no es el primer momento que ha existido. Esto ha existido por mucho tiempo, desde los tiempos de Chávez en adelante, y sencillamente se han revertido. Además que uno no tiene que apelar necesariamente a un cuartelazo, que es el escenario que están planteando ahorita, que plantea el señor Ron. Creo que han habido muchas más jornadas de naturaleza del cambio de régimen a lo largo de los años y ninguna lo ha logrado a pesar del daño que le ha perpetrado el país junto al régimen de sanciones. Podemos pensar en el 2014, 2017, sí. 2019, cómo han tratado de forzar justamente las propias instituciones del Estado venezolano, bien sea el Parlamento, bien sea el Poder Ejecutivo, bien sea el Poder Electoral recientemente, justamente para viabilizar, para canalizar estos intentos de cambio de régimen que se han alternado según el estilo y la metódica, bien sean republicanos, bien sea la administración demócrata la que esté presente. Pero eso ha sido una constante, un continuum, y no es la primera vez que estamos en este escenario. Y de nuevo, si lo medimos
por la psicología del momento. Si lo medimos por la tensión en la calle de Caracas, sencillamente inexistente. Es muy loco estar en un punto en el cual se narra sobre Venezuela desde afuera de una manera prácticamente apocalíptica e inminente, mientras que uno está dentro del país. Las preocupaciones tienen todas que ver con el fin de año. Tiene que ver con conseguir el dinero para la fiesta, que es un momento, vamos a decir, sociológicamente fundamental en la vida venezolana. Ron, le pregunto a usted por qué cree que de momento Estados Unidos o la CIA, que según confirmó el mismo Trump, ya tiene autorización desde hace semanas, si no meses, para llevar a cabo operaciones en el territorio venezolano, no ha conseguido lo que usted apunta como su objetivo, ¿no? Que alguien traicione a Maduro y que lo tumben. Bueno, eso que dijo Trump es un oxímoron, que la CIA está en Venezuela. La CIA está en todas partes desde los años 40. Es como decir, la CIA está en Venezuela y he autorizado a la CIA a operaciones en Venezuela. Es como decir, hay aviones en el aeropuerto. El agua es mojada. Es un oxímoron, es una redundancia absoluta. Por supuesto que la CIA está en Venezuela y están en casi todos los países del mundo desde hace décadas y décadas y décadas. Y claro, está haciendo operaciones clandestinas porque eso es lo que hace el Clandestine Service. Hace operaciones de Humid Operations, Humid Collection, y hace Clandestine Operations, Clandestine Ops. Operaciones clandestinas. Eso es lo que hace la CIA. O sea que eso era oximorónico. Lo que sí es que cuando se derribe a Maduro, tiene que ser una operación pero que muy bien preparada y una operación pero que muy bien ejecutada y planeada. Y hay que haber una coordinación perfecta entre los militares venezolanos y entre las fuerzas de Estados Unidos, que son quienes van a dar la logística, la inteligencia, el apoyo aéreo, los misiles, los drones, etcétera. Y posiblemente algunas fuerzas especiales, Navy SEALs o algo también participen directamente. De nuevo, había que esperar a que la coordinación sucediera, había que esperar, reclutar suficientemente a los generales, convencerlos, ya sea con visas para Miami, los cargos de narcotraficantes los vamos a romper, van a venir aquí con sus familias a Florida, les damos visa, les damos parte de esos 50 millones de dólares, etcétera, y había que esperar que el portaaviones, que más grande del mundo, que es quien va a hacer la gran mayoría de los ataques, estuviera en el área, y esa acaba de llegar hace muy poco. El portaaviones llegó a las aguas del Caribe y se está preparando y están entrenando para esto. De nuevo, esto sucedió ya en el año 2002. En el año 2002 estuvo a punto de derrocar a Chávez, pero el ejército se mantuvo muy fiel a Chávez. No hubo suficiente apoyo. Lo que se está asegurando Estados Unidos ahora, que lo que casi se logró en el 2002, se logre ahora de verdad, se logre ahora rotundamente, y para eso todos los generales leales a Maduro, los centros de mando leales a Maduro, los aviones y helicópteros leales a Maduro van a ser completamente destruidos. Para eso está la flota allí, para asegurarse que haya un triunfo total de estos militares que se alcen o se levanten contra Maduro. Y por eso es que la coordinación lleva meses. Pero me parece a mí, de nuevo, que esto va a suceder unos días después que se hagan públicos los documentos de Epstein. Más allá de la temporalidad, Ron, me gustaría que entráramos en los detalles de la operación que usted está describiendo, pero antes, Diego, ¿usted ve efectivamente posible que ahora sí el ejército dé un golpe de Estado contra Maduro? Lo veo francamente difícil. De nuevo, citan el ejemplo del 2002, pero podemos citar, por ejemplo, el escenario del golpe, del intento de golpe que hubo en 2019, el 30 de abril de 2019, y que fue naturalmente una chapuza, donde también se trataron de sumar a algunos militares, incluso con comandos, o sea, oficiales, y hubo una defección de alto perfil, en este caso un general, Manuel Christopher Figuera, quien llevaba el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Pero en ese caso, por ejemplo, fue de nuevo una gran chapuza y se quemaron una cantidad de fuentes y una cantidad de estructuras que tenían en materia de infiltración, clandestinidad y HUMINT. Entonces, en tal sentido, yo lo veo bastante difícil. Hubo un intento reciente, además, por ejemplo, el piloto personal del presidente, un general, apellido Villegas, la CIA le llegó justamente, lo estaban persuadiendo para que desviara el vuelo y llegara a jurisdicción estadounidense y que cobrara precisamente todas estas prebendas, todas estas ofertas que realiza Estados Unidos para facilitar y para simplificar los deseos que tienen en cuanto a cómo realinear a Venezuela los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Y no fue así.
¿por qué tendría que ser en este momento, o sea, por qué la inminencia tiene que ser tan determinista cuando tenemos justamente todo este número de presentes en contra? Y además de eso tenemos, que yo creo que también dialoga con este juego de la concentración de activos navales muy cerca de nuestras aguas territoriales, con un número bastante importante de tramas terroristas que se han desmantelado a lo largo del tiempo, por lo menos por un año consecutivo, en el que ha involucrado actores de todo pelaje, sí, que incluyen desde narcotraficantes albaneses hasta uno que otro desertor del ejército venezolano. sí. Es decir, no ha habido ese éxito hasta ahora. ¿Por qué tendría que definirse ahora sí en este momento? Eso es algo que yo lo pongo bastante en duda. Claro, y Diego, hablando de los resultados que podría tener una operación militar, al menos de desestabilización, ¿no? ¿Usted ve venir otra chapuza en términos de que se convierta el país en un caos de grupos armados, en que realmente no sea tan fácil para Estados Unidos tomar el poder o imponer a un gobierno afín? Bueno, habría que hilar más fino en ese escenario para poder, presumir qué dinámica se establecería en cada uno de esos posibles escenarios. Sin embargo, yo no lo veo así, o sea, no lo veo, no se percibe en la calle de esa manera, y yo no creo que sea precisamente el que esté, y que además, que no sea un escenario que además esté previsto, claro, en el mismo análisis tácticos y estratégicos y operacionales del ejército venezolano y de los organismos de seguridad. Diego, porque efectivamente, ¿no? Como usted bien señala, desde fuera se ve un escenario preapocalíptico, ¿no? Prácticamente Venezuela, y usted comenta que el día a día en la calle es muy distinto. Pero es que el gobierno a menudo menciona, ¿no?, estas milicias armadas, muestra entrenamientos de la población civil. Entonces, la pregunta es cómo respondería esta gente, efectivamente, dado el momento en que hubiera o un golpe de Estado o un ataque estadounidense. Bueno, en materia doctrinaria aquí se trata de defensa integral, es decir, no es únicamente potestad, a pesar de que tiene una exclusiva del ejército de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, sino que también involucra una defensa, digamos, de toda la sociedad y de una aproximación asimétrica. Y eso es tomando en consideración la posibilidad de una invasión, una ocupación militar, escenario que yo creo que cualquiera puede decir que está descartado. ¿Por qué? Por el elevado costo que esto pueda significar en materia de conflicto armado. Uno pudiera imaginarse más bien, y como también lo ha dicho, por ejemplo, think tanks como el CSIS, o por ejemplo, en julio de este año salió uno del el Instituto de Inteligencia Estratégica de Miami, y todos los escenarios plantean justamente un escenario similar al de Libia, es decir, un apoyo aéreo de afuera a una presunta posible insurrección armada, de la cual todavía no hay ni señales incipientes en ese sentido, claro, para poder justamente efectuar el cambio de régimen. Es decir, siguen dependiendo de que nosotros los venezolanos hagamos ese trabajo, claro, por ellos, en este caso también por ellos y por María Corina Machado, si a eso vamos, ¿no? claro. Y por lo tanto, ahí me parece que la maquinaria empieza a fallar. Aquí no hay un interés por un conflicto de esa naturaleza, y además la opinión, las encuestas de opinión respecto a si se aprueba o no una intervención directa de Estados Unidos para resolver, entre comillas, el conflicto venezolano, es abrumadoramente en contra. Lo mismo que en Estados Unidos, por cierto. Efectivamente, en Estados Unidos más del 70%, según encuestas recientes de Ipsos Reuters, no apoya un ataque directo a Venezuela, y 56% considera que dicho ataque tampoco reduciría la entrada de droga a Estados Unidos. Ron, enlazando con este escenario que Diego comparaba con lo que podría haber sido la intervención de Estados Unidos en Libia, ahora sí, ayúdenos a entender cómo sería esta idea que usted estaba mencionando de impulsar un golpe de Estado y apoyarlo desde el exterior. ¿Cómo funcionaría la práctica? ¿Cómo utilizaría Estados Unidos su despliegue militar? Tendríamos que ver más o menos las operaciones que ha hecho Israel, más que nada en el Líbano, las operaciones de decapitación que ha hecho contra los líderes de Hezbollah, contra Nasrallah, el líder de Hezbollah, también contra líderes de la Guardia Republicana iraní,
en Irán, en Teherán, contra líderes de Hezbollah en Irán. Sería algo así para empezar. Sería una operación de decapitación. Misiles caerían del cielo sobre todos los puestos de mandos o posiblemente sobre Maduro mismo, sobre todos los ministros de Maduro, sobre todos los generales que la inteligencia de Estados Unidos sepa que son leales a Maduro o que no se van a traicionarlo. Y eso sería lo primero. Lo primero sería una operación de decapitación total. Todo lo que tenga que ver con el régimen de Maduro, con los ministros de Maduro, los generales de Maduro, los centros de mando de Maduro, los centros militares, serían completamente borrados de la faz de la tierra, vaporizados. Eso sería lo primero. Inmediatamente, pues, aquellos generales que quieran las visas para aquí, para ellos y sus familias, que quieran repartirse los 50 millones de dólares, se levantarán por todo el territorio nacional y van a decir que ha llegado la hora de cambiar el régimen, etcétera. Y todo esto va a ser dirigido por la inteligencia SIGINT, de Signal Intelligence, toda la inteligencia Radiant que tiene toda esta flota que es poderosísima, la inteligencia por satélite que tiene el National Geospatial Intelligence y lo va a compartir en tiempo real, etcétera. Todo va a ser perfectamente coordinado, pero lo primero que va a pasar es una operación de decapitación. El que quiera saber un poco más de esto, que vean los vídeos antiguos, las noticias del año pasado, sí, de las operaciones que ha hecho Israel en Líbano, porque sería algo bastante similar, no idéntico, pero claro, sería algo bastante similar. Misiles y drones van a borrar del faz de la tierra a Maduro y a todos los líderes leales a Maduro, ya sean ministros civiles, ya sean miembros militares leales a Maduro. Van a ser completamente destruidos en cuestión de 1 o 2 días. Claro, en esos ataques que usted compara con los de Líbano del año pasado, vimos cómo la aviación israelí utilizaba sobre todo bombas de altísima potencia destructiva, ¿no? Esas bombas antibúnkers para destruir las afueras de Beirut, donde decían estaban los cuarteles de Hezbollah, pero no hubo tropas, digamos, israelíes desplegadas en la capital del Líbano. En este caso, ¿habría tropas estadounidenses desplegadas en el territorio venezolano? No. Esa no es la intención de Estados Unidos. En primer lugar, porque no tiene suficientes tropas. Okay. Para que Estados Unidos invada Venezuela se necesitaría más de 100.000 hombres. Se necesitaría por lo menos 4 o 5 divisiones. Y Estados Unidos no tiene eso. Posiblemente si Estados Unidos se asegure algún puerto, posiblemente alguna ciudad pequeña o portuaria, eso sí, podría asegurarse y tomar las fuerzas especiales, los Navy SEAL podrían tomar un puerto y utilizar eso para traer material, etcétera. Pero no va a haber una invasión de estilo Panamá de Estados Unidos a Venezuela. En primer lugar, porque no tiene los suficientes hombres, no tiene el suficiente poder y además ese no es el plan. El plan no es embarrarse las manos a Estados Unidos. El plan es hacer una guerra fría, calculada, limpia, a distancia, desde los barcos, con misiles, con la fuerza aérea, no estar allí a ocupar el terreno. En primer lugar, porque se ve muy feo. Estados Unidos está invadiendo otro país hispanoamericano, bla, 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 bla. Eso, el imperialismo yanqui, eso se ve muy mal ante la opinión pública. Y en segundo lugar, porque eso causaría muchas bajas. De nuevo, esa no es la intención. La intención es utilizar las mismas fuerzas militares rebeldes o que se opongan a Maduro para hacer cualquier operación de limpieza o de control sobre el terreno. Lo que Estados Unidos va a hacer es exterminar, limpiar, destruir a Maduro y a todos los centros de mando de Maduro, a todos los oficiales y ministros leales a Maduro. Eso es lo que va a ser una operación de decapitación y obviamente le va a suministrar toda la inteligencia satelital, sí, de Signal Intelligence, todo a los militares que se levanten contra Maduro. Ese es el plan. Y lo van a hacer porque, de nuevo, esta es la carta de presentación de Marco Rubio para él ser vicepresidente en el 2028. Y un segundo, Ron, enseguida le pido su conclusión, pero Diego, antes de terminar, ¿qué podría aceptar Maduro o ofrecer Maduro para no llegar a esta situación que ronda prácticamente por hecha? Bueno, yo antes que nada quisiera también glosar un poco las menciones que hizo el señor Ron, porque hablemos de, por ejemplo, la operación contra Hezbollah y hablemos de Irán. En ambos casos, Hezbollah siendo un actor no estatal, Irán siendo un Estado en toda regla. En ninguno de los dos casos se alcanzó el objetivo. Hezbollah sigue existiendo, Hezbollah sigue operando, ok, está reducido sin lugar a dudas. Tuvo un costo civil bastante alto. Hay varias operaciones que costaron vidas inocentes, incluyendo niños, sí, y mujeres. Y luego también tenemos algo similar en el caso iraní.
donde también efectivamente se intentó ciertamente Sí. un asalto, un ataque de decapitación con la esperanza de que eso facilitara el colapso del Diego, gobierno iraní, y no fue así. Yo efectivamente. estuve en Irán también, o sea, yo vi directamente después de la guerra lo que pasó. Ahora bien, ¿qué se puede negociar? O sea, un negocio tiene que llegar a un punto intermedio. Eso es fundamental en esto. O sea, si las negociaciones, asumo yo, y lo digo yo a título personal, no puedo hablar a nombre de nadie, pero si las negociaciones implican algún tipo de evento, de entrega de la gestión de la política venezolana a otras manos, sencillamente estamos hablando de algo que yo no lo veo posible, no lo veo pensable en este momento de ninguna manera. Bueno, pues Diego Ron, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo. Este debate podría durar, como saben y como imaginan, horas. Les agradezco muchísimo que hayan compartido su tiempo y su análisis, su conocimiento con nosotros aquí en France 24. Antes de terminar, el agradecimiento, como siempre, es para todo el equipo técnico y de producción que hace posible esta y todas las emisiones de France 24. Y a ustedes, como siempre, gracias por su atención. Enseguida regresamos.